Hola señor, ¿puedo ayudarlo? Esas 5 simples palabras, pronunciadas con manos temblorosas en el lenguaje del silencio, lo cambiarían todo. En el reluciente vestíbulo de mármol de Reynolds Media Corporation, una chica tímida llamada Milan estaba a punto de descubrir que, a veces, los actos de bondad más pequeños crean los ecos más fuertes. Ese encuentro conmovedor demostraría que los momentos más inspiradores ocurren cuando menos los esperamos. Y la persona que más necesitaba presenciarlo estaba allí, en las sombras, observando cada gesto. Melan Collins, de 24 años, se mantenía pegada a la pared del fondo del vestíbulo, abrazando su carpeta de prácticas como si fuera un escudo. Aquella chica tímida había perfeccionado el arte de la invisibilidad en esa torre de cristal donde la ambición resonaba más fuerte que la empatía. Durante 3 meses había sobrevivido a la energía implacable del departamento de marketing, aprendiendo que la amabilidad silenciosa a menudo se confundía con debilidad, especialmente por colegas como Elodie, cuya lengua afilada destruía a cualquiera que considerara competencia. La voz frustrada de la recepcionista rompió la calma de la mañana. Señor, lo siento, pero no entiendo lo que intenta decirme. Un hombre distinguido, de unos 30 y tantos años, estaba frente al escritorio de mármol, moviendo las manos en gestos elegantes pero desesperados. Sus ojos reflejaban la tristeza paciente de alguien acostumbrado a ser incomprendido. El corazón de Milan se apretó. Reconocía esa mirada, la misma decepción resignada que había visto incontables veces en los ojos de su hermano menor Danny. La misma frustración impotente que la había impulsado a aprender lenguaje de señas a los 13 años, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación. Viendo videos en línea hasta que sus dedos pudieron expresar lo que su voz no siempre lograba decir. Amor. Comprensión. Importas. Sus manos hormigueaban con el impulso familiar de ayudar, pero la duda se filtró como agua helada. No era su lugar. No era nadie, solo una interna que traía café y hacía copias. Aún así, ver los hombros de aquel hombre hundirse con cada intento fallido de comunicación era como ver a Danny otra vez, pequeño e ignorado en un mundo demasiado ocupado para escuchar. Tomando una respiración que se sintió como un salto al vacío, Milan dio un paso adelante. Sus manos se alzaron, los dedos moviéndose con gracia fluida. Hola, señor, ¿puedo ayudarlo? El rostro del hombre se transformó, iluminándose como un amanecer que rompe entre nubes de tormenta. Gracias, le respondió en señas. Pensé que nadie aquí me entendería. Todo el vestíbulo quedó en silencio, asombrado por aquella inesperada muestra de compasión y competencia. Caro Malone no vio la figura que acababa de salir del elevador ejecutivo. No notó la mirada penetrante de Lawrence Reynolds, el director general del imperio que los rodeaba, mientras presenciaba algo que creía extinto en el mundo corporativo. ¿Qué dolor oculto cargaba aquel poderoso hombre? ¿Y cómo el simple acto de bondad de Milan abriría heridas que él había pasado años sellando? Milan continuó conversando con Mark, sus manos moviéndose con creciente confianza mientras descubría que él era un emprendedor del arte que buscaba una alianza para un proyecto comunitario de accesibilidad. Pero su momento de triunfo estaba a punto de ser destruido por las mismas fuerzas que siempre había temido. Vaya, vaya, se oyó la voz cortante de Elodie, atravesando el aire como una cuchilla. Mira quién decidió hacerse la traductora. Una interna como tú, queriendo lucirse. No creas que unos cuantos gestos con las manos te harán destacar. El rostro de Milan se tiñó de rojo mientras todas las miradas se posaban en ella. La humillación pública de Elodie fue un golpe calculado para reducir aquel momento de conexión a un simple intento de llamar la atención. Solo estaba ayudando, empezó Milan, pero la sonrisa cruel de Elodie la detuvo en seco. ¿Ayudando? ¿O traspasando límites que existen por buenas razones? Tenemos intérpretes profesionales para las comunicaciones con clientes. Esto no es una obra de caridad para que practiques. El rostro de Mark se ensombreció al leer el lenguaje corporal hostil, incluso sin escuchar las palabras. Las manos de Milan temblaban mientras traducía el intercambio, suavizando la crueldad de Elodie incluso cuando su propia confianza se desmoronaba.
Desde su posición cerca de los elevadores, Lawrence observaba con atención quirúrgica. Había construido su imperio leyendo a las personas, entendiendo los juegos de poder sutiles que determinaban quién ascendía y quién caía. Y lo que veía ahora le resultaba dolorosamente familiar, talento aplastado por quienes confundían el volumen con el valor. El gerente de marketing se acercó, atraído por la conmoción. Milan, necesito hablar contigo por interferir en asuntos fuera de tu rol. Las relaciones con clientes requieren protocolos adecuados. Milan sintió el impulso familiar de desaparecer, de volverse pequeña e invisible otra vez. Asintió en silencio, su breve momento de valentía transformándose en vergüenza pública. Mientras la multitud se dispersaba, vio la mirada amable del señor Parker, el guardia de seguridad, observándola desde su puesto. Aquel hombre mayor, alguna vez maestro de arte antes de que los recortes presupuestales lo obligaran a este trabajo, poseía una sabiduría silenciosa y una habilidad única para ver potencial donde otros solo veían problemas. Señorita Milan, la llamó con voz cálida, llena de años de ánimo y comprensión. No tengas miedo de hacer lo correcto. Ese hombre te vio. Y yo también. Sus palabras la acompañaron hasta el elevador, donde viajó en silencio al piso de marketing, convencida de que su breve acto de coraje le había costado más de lo que podía permitirse. Pero lo que Milan no sabía era que Lawrence Reynolds acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Envíen a Malone Collins a mi oficina, ordenó a su asistente, con una voz que no admitía discusión. 20 minutos después, Milan estaba sentada frente al hombre más poderoso del edificio, las manos entrelazadas en su regazo, como una niña esperando un castigo. La oficina de Lawrence era un monumento al éxito, ventanas del piso al techo, premios prestigiosos, fotografías de victorias corporativas. Pero carecía de toques personales, como si aquel hombre hubiera borrado todo rastro de humanidad de su entorno. ¿Por qué sabes lenguaje de señas?, preguntó sin rodeos, con sus ojos grises estudiándola con intensidad incómoda. La voz de Milan apenas fue un susurro. Mi hermano es sordo. Aprendí para poder hablar con él. Lawrence se recostó en su silla, y algo fugaz cruzó su expresión contenida. El silencio se extendió entre ambos como un puente esperando ser cruzado, cargado de comprensión no dicha. Háblame de él, dijo Lawrence, y Milan escuchó algo inesperado en su tono. No era la autoridad corporativa que había temido, sino algo más suave, más vulnerable. Danny tiene 16 años, comenzó, su voz ganando fuerza a medida que el amor superaba el miedo. Nació sordo, y durante años nuestra familia luchó por comunicarse con él. Empecé a aprender lenguaje de señas cuando tenía 8 porque no soportaba verlo sentirse excluido, aislado en su propio hogar. La expresión de Lawrence no cambió, pero su postura sí, un leve ablandamiento que sugería que sus palabras habían tocado algo profundo. Aquella chica tímida no tenía idea de que su sencilla historia estaba despertando algo en el corazón del endurecido ejecutivo. Tu dedicación hacia tu hermano es admirable, dijo finalmente Lawrence. Esa clase de compromiso con la familia habla de carácter. Milan percibió que había más tras sus palabras, capas de significado que no podía descifrar. Pero también sintió algo inesperado, aquella conversación no era el regaño que había imaginado. Más bien se sentía como una evaluación, como si Lawrence midiera algo en ella que iba más allá del rendimiento laboral. A partir de ahora, continuó él, con voz firme, observaré tu trabajo más de cerca. No como castigo, sino como evaluación. Milan salió de la oficina con la cabeza dando vueltas, sin saber si había sido advertida o alentada. Pero en los días siguientes notó un cambio. Lawrence empezó a asistir a las reuniones de marketing, su sola presencia imponía respeto, y su mirada solía buscarla, observando cómo resolvía problemas, cómo trataba a los demás, cómo su empatía fluía de manera natural. Mientras tanto, los celos de Elodie crecían hasta volverse peligrosos. Comenzó a difundir rumores de favoritismo, insinuando que la interna recibía trato especial. Sus intentos de apartar a Milan de los proyectos se volvieron cada vez más audaces, como si presintiera que se le acababa el tiempo para eliminar a aquella inesperada amenaza a su ambición.
Caro Malone no podía imaginar que su mayor prueba aún estaba por llegar. Lily permanecía de pie en la cocina, las manos temblando ligeramente mientras lavaba los platos. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales como si el cielo mismo compartiera su ansiedad. Podía escuchar los pasos firmes de Salvatore aproximándose, ese sonido inconfundible que hacía que su corazón se acelerara sin permiso. «Lily», dijo él, con esa voz grave que parecía llenar cada rincón del lugar. «Necesito hablar contigo». Ella tragó saliva, sin atreverse a mirarlo al principio. Había algo en su tono que no sonaba a advertencia, sino a curiosidad, tal vez incluso a respeto. Giró lentamente, con una toalla entre las manos, y lo miró. «Sí, señor Romano», respondió con suavidad, intentando mantener la calma. Salvatore cruzó los brazos, observándola con atención. Durante días había estado intentando descifrarla, entender cómo una simple camarera había logrado hacer sonreír a su madre, la mujer más dura y desconfiada que conocía. «Mi madre dice que eres especial», dijo él, finalmente. «Que la haces reír, y que entiendes lo que nadie entiende». Lily sintió un nudo en la garganta. No sabía si debía sentirse agradecida o asustada. Conocía la reputación de esa familia, y sabía que cualquier palabra equivocada podía costarle caro. «Solo intento ser amable», contestó, bajando la mirada. «Ella es una mujer increíble». Salvatore sonrió, apenas un poco, pero lo suficiente para que su rostro se suavizara. «Increíble, sí, pero difícil». Hizo una pausa, acercándose un paso. «No muchos logran conectar con ella. Tú lo hiciste en una tarde. ¿Cómo lo lograste?» Lily respiró hondo. «Solo la escuché. A veces, las personas no necesitan que uno les hable. Solo que las entiendan». Esa frase lo golpeó más de lo que ella imaginaba. Solo que las entiendan. Eran palabras que resonaban con su propia vida, con las veces que él mismo había sido juzgado por su apellido, su negocio, su pasado. La miró de nuevo, esta vez con algo distinto en la mirada. No era interés. Era respeto. Una clase de respeto que no le daba a cualquiera. «Eres diferente, Lily», dijo con voz baja. «Aquí nadie escucha, todos solo hablan. Pero tú escuchas». Ella se sonrojó, apartando la vista. «No creo ser tan especial». Salvatore soltó una breve risa, casi imperceptible. «Créeme, lo eres». Su tono se volvió más serio. «Pero escúchame, si alguien aquí intenta aprovecharse de ti, me lo dirás. ¿Entendido?» Lily asintió, confundida, sin saber si sentir miedo o seguridad. «Sí, señor Romano». Él se quedó observándola unos segundos más, y luego se alejó lentamente. Pero cuando salió de la cocina, algo cambió. Por primera vez, el hombre que todos temían parecía haberse quedado pensando en una simple camarera. Esa noche, Lily se quedó despierta mucho tiempo, mirando por la ventana del pequeño cuarto que le habían asignado en la parte trasera del restaurante. La lluvia seguía cayendo. Cerró los ojos, recordando la mirada de Salvatore, esa mezcla de poder y tristeza. No entendía por qué le importaba tanto, pero algo dentro de ella sabía que sus caminos estaban destinados a cruzarse otra vez. Y así fue. Al día siguiente, cuando llegó al comedor para servir el almuerzo, encontró a Mrs. Romano esperándola con una sonrisa. Tenía en sus manos un pequeño pañuelo bordado. «Para ti», le dijo con gestos lentos, en lenguaje de señas. Lily entendió y sonrió emocionada. Era la primera vez que alguien de esa familia le daba algo. «Gracias, señora Romano», respondió también en señas, con cuidado y ternura. En ese momento, Salvatore apareció en el umbral, observando la escena sin decir palabra. Su madre, que pocas veces mostraba cariño, reía silenciosamente con Lily. Era algo casi sagrado, una imagen que le costaba creer. Después del almuerzo, Salvatore se acercó a su madre. «¿Por qué ella?», preguntó, sin entender. La mujer sonrió y le respondió con señas lentas pero firmes. «Porque ella me ve, hijo».
No me mira, me ve. Salvatore guardó silencio. Esas palabras lo persiguieron todo el día. Esa noche, mientras revisaba documentos en su oficina, su mente seguía volviendo a Lily. A su sonrisa, a la calma que transmitía, a la manera en que había cambiado el ambiente entero de la casa en cuestión de días. Se dio cuenta de algo, hacía mucho que nadie lo hacía sentir así. Mark se quedó en silencio un instante, su expresión tornándose seria. Los modelos necesitan líderes, añadió con voz firme. Personas que comprendan la inclusión no como un concepto, sino como una experiencia vivida. Gente transformada por el acto de cuidar a los demás. Lauren se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo, Mark? La respuesta de Mark cayó como un trueno en la pequeña sala. Propongo que Milan dirija toda la iniciativa de comunicaciones. No como asistente, ni como asociada junior, sino como directora de un nuevo departamento dentro de Reynolds Media. Las manos de Milan se detuvieron en seco. ¿Directora? ¿Ella? La chica tímida que hacía apenas unas semanas estaba sacando copias. Eso es imposible, murmuró con la voz apenas audible. No tengo la experiencia, ni las credenciales. Mark sonrió con gentileza. Tienes algo mejor, dijo suavemente. Tienes autenticidad. Has vivido con las barreras de comunicación que intentamos resolver. Entiendes lo que significa la inclusión desde adentro. Lawrence guardó silencio por un largo momento, su rostro imposible de leer. Cuando por fin habló, su voz llevaba un tono más profundo que cualquier estrategia corporativa. Mark tiene razón, dijo con precisión medida. Las habilidades técnicas se pueden enseñar, pero la empatía instintiva que demostraste en nuestro vestíbulo, eso no se entrena. O es genuina, o no lo es. Milan sintió las lágrimas subirle a los ojos mientras la magnitud de lo que estaba ocurriendo la envolvía como un rayo de sol atravesando las nubes. Era surrealista. Todo lo que había soñado, ahora estaba frente a ella, ofrecido por dos hombres que veían potencial donde ella solo veía límites. ¿Y qué hay de Elodie?, preguntó, dejando salir su mayor temor. Los otros internos dirán que no merezco esto. Lawrence la miró fijamente, su voz templada en acero pero bañada en calidez. Déjalos hablar, respondió. La excelencia siempre provoca crítica en la mediocridad. La pregunta no es si mereces esta oportunidad, la pregunta es si eres lo suficientemente valiente para aceptarla. Las palabras lo dijeron todo. La verdad cálida y desgarradora la golpeó como una revelación. Ya no se trataba de demostrar su valor ante los demás, sino de convertirse en la persona que estaba destinada a ser. Cuando la reunión terminó, Mark se volvió hacia ella. Confía en el lenguaje de tu corazón, le dijo con una sonrisa. Hasta ahora, te ha guiado perfectamente. Al salir de esa sala, Milan sintió que ya no era la misma persona invisible que había entrado. Pero también presentía que ese triunfo estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. Ninguno de los tres, ni Milan, ni Lawrence, ni Mark, podía prever lo que estaba por venir. La celebración más importante estaba a punto de convertirse en una batalla pública. La ceremonia de firma del contrato debía ser un momento de gloria, pero el aire estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. La noticia del ascenso inesperado de Milan se había propagado por toda la empresa como fuego. En la sala de conferencias, las miradas y los susurros se multiplicaban. En el fondo, Elodie se mantenía de pie con una sonrisa tan filosa como una hoja, esperando el instante exacto para atacar. Había pasado la semana entera reclutando aliados, sembrando dudas sobre las capacidades de Milan, insinuando que todo era producto del favoritismo. Mientras comenzaban las presentaciones, Milan se encontraba junto a Lawrence y Mark, interpretando para toda la sala. Sus manos se movían con elegancia, dibujando significados en el aire. Había encontrado su ritmo, su seguridad cimentada no en la aprobación, sino en el propósito. Pero justo cuando Mark se preparaba para cerrar con su discurso final, la voz de Elodie atravesó la habitación como una cuchillada. Perdón, dijo, levantándose con precisión calculada, pero creo que debemos hablar del elefante en la sala.
Milan solo está fingiendo. No es más que una chica con suerte, y estamos a punto de firmar un contrato millonario basándonos en una actuación amateur. El silencio fue inmediato. Por un segundo, Milan sintió el viejo impulso de encogerse, de desaparecer. Pero algo había cambiado dentro de ella. En lugar de quebrarse, se irguió más firme, y sus manos siguieron moviéndose con serenidad, interpretando palabra por palabra las acusaciones de Elodie. Mark reaccionó al instante. Se levantó, imponente, y su sola presencia dominó la sala como la de un rey que no necesitaba levantar la voz para hacerse respetar. Esta compañía no necesita perfección, dijo, con la voz retumbando a través de la interpretación impecable de Milan. Necesita personas que escuchen con el corazón. El silencio se convirtió en atención absoluta. He trabajado con docenas de intérpretes profesionales, continuó, y la mayoría trata la comunicación como un proceso mecánico, palabras que entran, palabras que salen. Nada más. La voz de Milan tembló apenas, pero sus manos permanecieron firmes. Milan no traduce lenguaje, dijo Mark. Traduce humanidad. Cuando hablo de barreras, ella transmite no solo mis palabras, sino mi frustración, mi esperanza, mi determinación por cambiar las cosas. Eso no es suerte. Es un don. Un don raro que no se puede enseñar ni fingir. Un estallido de aplausos llenó la sala. Pero fue Lawrence quien selló el destino de Elodie. Se levantó lentamente, su autoridad llenando el aire como una tormenta. Milan dirigirá comunicaciones para esta iniciativa, declaró con voz firme y final. Y cualquiera que cuestione esa decisión, estará cuestionando mi criterio y la sabiduría de Mark. Se volvió hacia Elodie, su mirada tan fría como una mañana de invierno. En cuanto al comportamiento inapropiado durante presentaciones con clientes, será tratado por los canales correspondientes de recursos humanos. El rostro de Elodie palideció. Su ataque había fallado de forma espectacular. Sus supuestos aliados apartaron la vista, y las voces que antes la apoyaban se desvanecieron como neblina al amanecer. Pero lo que ocurrió después cambió todo. Lawrence se acercó a Milan mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Su rostro tenía una suavidad que ella nunca le había visto. «Me recuerdas a mi hija», dijo con voz baja, cargada de un dolor antiguo y una esperanza nueva. Ella una vez me dijo, en lenguaje de señas, «Papá, confía en mí». Pero no la escuché. Estaba demasiado ocupado, demasiado importante, demasiado enfocado en todo, excepto en lo que realmente importaba. Los ojos de Milan se llenaron de lágrimas al comprender. «Pero hoy confío en ti», continuó Lawrence, con un tono que sonaba a promesa. «No porque seas perfecta, sino porque entiendes que la comunicación trata de conexión, no solo de información». Las palabras salieron del alma de Milan. «No intento ser una heroína», susurró. «Solo, no quiero que nadie se quede atrás». Compartieron un momento de silencio profundo, dos personas que habían aprendido que la verdadera fuerza no proviene del poder ni de los títulos, sino del valor de mantenerse con el corazón abierto en un mundo que premia lo contrario. Mientras la sala se vaciaba, Mark se acercó a ambos, sus manos moviéndose con calma y elegancia. «Lo que han construido aquí no es solo una sociedad profesional», dijo. «Es la prueba de que la bondad y la competencia pueden coexistir, que la inclusión hace más fuertes a todos». El ambiente se llenó de una sensación de cierre, de propósito. Pero Milan sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Un mes después, Milan se encontraba en la reluciente sede de Reynolds Media. Todo había cambiado. La iniciativa de accesibilidad se había transformado en una revolución interna, un cambio total en la cultura de la empresa. Su departamento lideraba innovaciones que ya llamaban la atención de compañías de todo el país. La chica tímida que alguna vez se pegaba a las paredes del vestíbulo ahora inspiraba respeto en las salas de juntas. No por fuerza, ni manipulación, sino por la autoridad silenciosa que da la autenticidad. Su oficina, su propia oficina, con su nombre grabado en la puerta, tenía vista al mismo vestíbulo donde todo había comenzado. Desde su escritorio de seguridad,
el señor Parker la observaba caminar entre la multitud matutina. Ya no era invisible. Irradiaba la confianza serena de quien sabe que su trabajo importa. Sonrió para sí mismo y murmuró en voz baja, palabras destinadas a nadie, pero escuchadas por todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Finalmente, es vista. Y no solo ella había cambiado. Lawrence también. Había comenzado a incluir la accesibilidad en cada aspecto de las operaciones de la empresa, guiado por una nueva convicción, que la empatía no era un costo, sino una inversión en humanidad. Con un renovado sentido de propósito que honraba tanto la memoria de su hija como la difícil sabiduría que había ganado sobre los costos del aislamiento emocional, Lawrence había cambiado profundamente. La fría máquina corporativa había desarrollado un corazón, y ese nuevo latido seguía el ritmo de la inclusión y la comprensión. Aún más sorprendente fue que la partida de Elod hacia otra empresa había abierto espacio para que emergiera un tipo diferente de cultura en el departamento de marketing, una donde la colaboración reemplazó la competencia. Donde las diferentes perspectivas eran valoradas en lugar de temidas, donde el enfoque de Milan hacia una comunicación inclusiva se había convertido en el nuevo estándar de oro. Pero la verdadera magia ocurría en los momentos pequeños. Danny había visitado la oficina un par de veces, con el rostro iluminado de orgullo al ver a su hermana dirigir reuniones donde el lenguaje de señas era solo uno de los muchos idiomas hablados con igual fluidez y respeto. Sus padres, que al principio se mostraban escépticos ante el cambio de rumbo profesional de Milan, ahora presumían ante los vecinos sobre su hija, la joven que estaba transformando la manera en que las empresas entendían la comunicación. El evento de lanzamiento del nuevo proyecto llenó por completo el auditorio principal, con asistentes que representaban a decenas de grupos defensores de la discapacidad, líderes empresariales y organizaciones comunitarias. Cuando Milan subió al escenario, sus manos se movieron con la confianza fluida de alguien que había encontrado su voz y había aprendido a usarla con poder. Hace 6 meses, comenzó, llegando tanto a la audiencia oyente como a la sorda mediante diversos métodos de interpretación, yo era invisible, no porque lo eligiera, sino porque creía que ese era mi lugar. Pensaba que la amabilidad era algo que se hacía en silencio, en los rincones, sin interrumpir los grandes asuntos del mundo. Lawrence estaba sentado en la primera fila, observando cómo ella dominaba el escenario con una elegancia natural. Por primera vez desde la muerte de su hija, sus recuerdos le trajeron alegría en lugar de dolor, un recordatorio reconfortante de que el amor y la pérdida podían coexistir, y que la sanación era posible incluso después de una traición devastadora. Pero aprendí algo importante, continuó Milan. La amabilidad no está hecha para ser invisible. Está hecha para ser un faro, un puente, una declaración valiente de que todos, absolutamente todos, merecen ser comprendidos, valorados e incluidos. En la audiencia, Mark asintió con aprobación, su presencia recordando cuánto habían avanzado desde aquella mañana incierta en la que una chica tímida eligió el coraje sobre la comodidad. Cuando la presentación concluyó y los aplausos llenaron el auditorio, Milan alcanzó a ver un cartel colgado al fondo del salón. La amabilidad siempre cierra el círculo. Las palabras de Mark de aquel primer día, ahora convertidas en el lema no oficial de la iniciativa de accesibilidad. Tras dispersarse la multitud, Lawrence se acercó a Milan entre bastidores, con una expresión serena, la paz de quien ha encontrado propósito después de una pérdida profunda. Ella habría amado lo que construiste aquí, dijo, refiriéndose a la hija cuya memoria había dado forma a su nueva manera de entender lo que realmente importa. Cada puente que creaste, cada barrera que derribaste, cada persona que ayudaste a sentirse vista, ella ha sido parte de eso. Milan sintió el peso y el privilegio de continuar con ese legado, comprendiendo que no solo ocupaba un puesto, sino que custodiaba una confianza sagrada. La responsabilidad de asegurar que nadie volviera a sentirse tan invisible como ella una vez se sintió. La chica que antes se escondía en los baños ahora se erguía como prueba viviente de que la auténtica amabilidad, cuando se combina con valentía y competencia, puede transformar no solo a las personas, sino a sistemas enteros. Una conversación, una conexión, un acto de reconocimiento a la vez.